Muy buenos días, el Señor les bendiga a todos. Estamos ya casi en la etapa última para alcanzar Navidad y una semanita más y estaremos terminando este año 2020 y seguramente en nosotros hay un montón de expectativas y aún tenemos que vivir en un mundo caótico que todos los días tiene malas noticias y en medio de eso tenemos que escuchar el Evangelio, las buenas noticias que vienen desde la palabra del Señor y que nos alientan a seguir adelante, sabiendo que todas las cosas están en las manos del Señor y los planes de Dios se van a cumplir perfectamente. Bien, quiero leerles Jeremías capítulo 18 y vamos a considerar en esta mañana la palabra del Señor y luego estaremos orando. Jeremías 18:1 dice de esta manera: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate, vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré hacer yo con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Muy bien, hermanos. Al mirar la palabra del Señor, en ella siempre vamos a encontrar palabras de aliento. No hay en la Biblia una palabra cortante que ya no dé oportunidad a nadie, sino siempre hay esperanza para aquellos que hemos mirado la mano del Señor. En este día quería decirles que lo que resalta en este pasaje que hemos leído es la expresión: levántate porque te quiero hacer oír mi voz. Quiero hacerte oír mi voz. Así que le dijo: vete a casa del alfarero, porque allí te haré oír mi voz. Saben, hermanos, que el profeta Jeremías tenía que hablarle a un pueblo que lamentablemente estaba desanimado, un pueblo que vivía, casi pudiéramos decir, a contramano de la voluntad del Señor. Jeremías muchas veces fue confrontado por quererles transmitir el propósito, la voluntad de Dios para con su pueblo. Y en este caso, en uno de los pasajes más tocantes del Antiguo Testamento, Jeremías 18 es un pasaje que resalta en las Escrituras por el amor de Dios hacia su pueblo, que aún cuando nosotros le fallamos, cuando aún no somos fieles o leales al Señor, Él sigue manteniendo su postura de amarnos, de querernos y de darnos una nueva oportunidad. Así que en este caso dice: levántate y vete a casa del alfarero. Yo creo que Dios podía haberle hablado a Jeremías en el lugar donde estaba, pero a veces una imagen, una imagen clara puede hablar más que muchísimas palabras. Por eso lo que se llama en la didáctica lo audiovisual, que no solo el maestro enseña a través de la voz, sino que también pone la imagen para que todos unifiquen la enseñanza y entiendan, por lo menos en un casi 100%, entiendan la verdad que estaba enseñando el maestro. Así que
Si Dios le hubiera dicho, Jeremías, mira, yo quiero decirte esto y esto y esto, pero mejor lo llevó a la casa de un alfarero para que allí pudiera entender la palabra que el Señor estaba por volcar sobre su vida. Así que es como decir hoy a cualquiera de nosotros, levántate y vete a la joyería o al supermercado o a la casa del zapatero, porque allí te voy a hacer oír mi palabra. Tenemos que ser obedientes al Señor en ese movernos para poder entender la palabra de Dios. Entonces, una vez que Jeremías se levantó, dice, descendí a casa del alfarero. ¿Quién era el alfarero? Era un hombre sencillo del pueblo, o a veces eran varios, de acuerdo a la necesidad y a la demanda de trabajo. Y el alfarero era alguien muy importante para el pueblo, para la ciudad, para la aldea, de acuerdo a sea el tamaño que tenga ese lugar donde el alfarero desarrollaba su oficio. El alfarero era importante porque era el que hacía todas las vasijas. Hacía vasijas gigantes para contener agua o para contener vino o aceite para ser comercializado. El alfarero producía las ollas de barro para que la gente, las mujeres, pudieran hacer su comida diaria. El alfarero fabricaba los platos en los cuales se iba a servir cualquier comida. El alfarero fabricaba lámparas a las cuales añadía una mecha y luego lo cargaba con aceite y esa lámpara podía alumbrar en medio de la noche. El alfarero hacía vasijas de honra, como dice el Nuevo Testamento, vasijas de honra y otras vasijas que eran para tareas más pequeñas, más sencillas o a veces hasta de alguna manera vergonzosas. Así que, hermanos, el alfarero cumplía esa tarea y necesitaba un solo material para trabajar sobre la mesa del alfarero y era el barro que él mismo juntaba a la tierra, mojaba con el agua, producía una masa, luego permitía que esa masa de barro descansara por varios días. Ese barro tenía que fermentar para luego tener el pegamento que necesitaba, el pegamento que hacía que el barro sea más consistente. También el alfarero controlaba la humedad del barro. Un barro demasiado blando se rompería fácilmente al ser moldeado en las manos del alfarero. También, si era muy duro, también terminaría rompiéndose al tropezar con los dedos del alfarero. ¿Qué era la mesa del alfarero? Era una mesa como cualquier mesa que tenemos en nuestra casa, con la diferencia que sobre de esa mesa había un disco generalmente de piedra o de madera dura que traspasaba la mesa hacia abajo con un eje y a la altura, casi llegando a la altura de los tobillos, había otra rueda generalmente de piedra pesada, donde el alfarero apoyaba sus pies y con un movimiento como si estuviera haciendo pasos en el aire, esa piedra comenzaba a girar y a través del eje producía el mismo movimiento en la rueda que tenía frente de los ojos el alfarero. Entonces sobre esa rueda tomaba una porción de barro y la hacía golpear de tal manera que quedara pegada a la rueda de la mesa, y entonces ese barro ahora al compás de los pies del alfarero giraba a mucha velocidad. Hoy también hay mesas de alfarero,
pero están movidas por motores pequeños que mueven el disco para que el alfarero pudiera apretar con sus manos el barro y moldearlo. Pero en aquel tiempo se usaba la fuerza de los pies. Así que a mayor velocidad, mayor era el giro que hacía el barro, y ahora el alfarero, metiendo las manos en el agua, comenzaba a apretar el barro, a meter sus dedos, y de esa manera comenzaba a tomar forma una vasija que luego sería puesta a secar un tiempo, luego sería metida en el horno, el barro estaría cocido y luego se le daría un tratamiento para poder comenzar a ser usado con líquidos o con los elementos que el dueño iba a colocar dentro de ellos. Así que, hermanos, qué maravilloso el Señor al dirigir a este profeta de Dios a la casa del alfarero. Dice, cuando llegué a la casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda. O sea, estaba haciendo una vasija, estaba levantando un vaso, una vasija que luego iba a ser utilizado para contener algún elemento para el cual se ha creado. Y saben que mientras Jeremías dice, miraba cómo el alfarero sentado en su mesa estaba haciendo girar la rueda y el barro comenzaba a tomar forma en sus manos, pero dice también Jeremías, de repente, dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Esa obra de arte, esa obra manual, esa obra casi pudiéramos decir única que el alfarero estaba haciendo, se echó a perder, se rompió, se torció, un pedazo de barro saltó hacia un lado y hacia el otro por el movimiento de la rueda, y entonces Jeremías quedó casi asombrado hasta que vio que el alfarero juntó el barro de vuelta, lo volvió a colocar, volvió a mojarse las manos e hizo, dice, otra vasija, volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacer en ese momento. Quizás había cambiado el diseño de lo que estaba haciendo al principio para ahora hacer una vasija diferente. Así que, hermanos, una vez que Jeremías ve esa imagen del alfarero trabajando en la rueda, la vasija rompiéndose en sus manos y volviéndola a hacer otra vez, entonces viene palabra de Dios a Jeremías y le dice, Jeremías, le vas a decir a mi pueblo que muchas veces se han echado a perder en mis manos. Cuando yo quise moldearlos, cuando yo quise darles forma, cuando yo quise cumplir mis propósitos con ustedes, no permitieron y se rompieron y se echaron a perder en mis manos. Pero aún así, como este alfarero tomó el barro y le dio una segunda oportunidad, así también yo haré con ustedes, casa de Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros, dice, así sois ustedes, ¿verdad?, en mis manos. Así que entonces, hermano, el Señor nos está recordando ya en este fin de año que el material con el que estamos fabricados todos los seres humanos es el barro. Y si no, volvamos a Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo que habla de la creación de Dios, cómo Dios tomó una porción de barro después de haber formado el mundo y todo lo que existe, todo lo creado, tomó una porción de barro, tierra y un poco de agua. Fabricó una masa y luego se puso a hacer un hombre y una mujer a su imagen y semejanza. Y cuando ya los tuvo listos, que tenía cabeza, cuerpo, brazos, piernas, manos,
Entonces Dios, el Dios de la creación, sopló con su boca sobre la nariz de esos muñequitos de barro, y ese muñequito tuvo vida, comenzó a moverse, comenzó a hablar con Dios, con su creador, y de esa manera el primer hombre y luego la primera mujer fueron creados de barro nada más, como dice la canción, fuimos creados por el Señor. Y saben, hermano, que siendo de un material tan ordinario y tan sencillo, tan simple, aún así el hombre muchas veces está montado en la soberbia, y a veces hemos escuchado de la boca de algunos decir: yo soy dueño de mi propia vida, yo soy dueño de hacer lo que se me dé la gana, yo hago lo que quiero, yo soy el que trabajo, yo soy el que traigo el dinero, yo soy el que genero cosas, yo. Esa palabra en griego es ego, el egoísmo del ser humano que no reconoce a su Dios como el creador de su vida. Entonces puede señalar hacia el cielo y decir: a mí Dios no me importa, o yo no creo en Dios, yo soy alguien que soy dueño de mis propias acciones. El hombre hoy, también dentro de unos días, en la Argentina, los gobernantes de la tierra, los senadores, tendrán que dar un voto aún para quitarle la vida a ese pedacito de barro que ya tiene el soplo de Dios dentro del vientre de su madre. Esperemos que no se vote a favor, porque sería horrible que otra maldición caiga sobre Argentina, encima que ya estamos mal en todas las áreas de esta nación, encima que tengamos que pintarla de sangre, y de la sangre de inocentes niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños no son un fenómeno, como dijo el ministro de Salud de esta nación. El niño no es una cosa, es vida de Dios latente, que en un momento va a salir y como un vaso de barro va a llevar la gloria de Dios encima suyo, la vida de Dios, el valor de la vida. Así que, hermanos, es impresionante cómo el hombre, siendo barro, se quiere rebelar contra el Señor. El Señor nos dice en esta mañana a través de la boca de Jeremías: he aquí, dice, ustedes son el barro, ustedes son el barro en mis manos, y Él va a moldear, y Él va a trabajar, y Él va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Así que, hermanos queridos, en esta mañana también quiero detenerme en la imagen que el Señor nos ha presentado para entender su palabra. Quiero detenerme en esto, que mientras el alfarero estaba trabajando y haciendo la forma de la vasija, dice, la vasija se rompió, y dice la expresión de la Biblia, se echó a perder en las manos del alfarero. ¿No te ha pasado alguna vez que cuando estás haciendo algo, ya cuando creías que estaba listo, que ya estaba terminado la obra, la tarea que estabas haciendo, ¿no te pasó que se echó a perder de repente? ¿Cuántas mujeres que intentan hacer esta famosa crema llamada mayonesa y colocan, porque es tan sencillo de hacer mayonesa, se coloca en un recipiente huevos, aceite, sal y algún condimento y jugo de limón? Esos son todos los ingredientes. Y luego hay que batir a una velocidad constante, de tal manera que se vaya uniendo
el huevo y el aceite y los ingredientes que se les haya puesto. Y saben que a veces ya cuando la mayonesa empieza a tomar la consistencia, ya tiene la firmeza y uno está llegando al final y de repente uno ve que pedazos de huevo salen para un lado y un líquido casi como agua o aceite se abre hacia el otro lado, y entonces la mujer que estuvo fabricando esa mayonesa dice: se ha cortado, se ha echado a perder y hay que tirarla. Hay otros que le ponen papa, le ponen cosas a ver si la pueden salvar. ¿No estuviste pintando alguna vez y cuando ya estaba toda la pintura de la pared terminada, no vino tu hijo más pequeño y tomando un pincel hizo sus pequeños dibujos sobre la pintura fresca? ¿No hiciste alguna vez ese arreglo de, no sé, alguna cañería de la casa porque estaba perdiendo agua, y cuando ya creías que estaba justo ya para terminar y que la obra iba a quedar bien y que ibas a ser aplaudido por tu esposa, de repente salta un chorro de agua que inunda toda la casa? Hermanos, ¿cuántas veces Dios ha querido hacer cosas buenas con nuestras vidas? Y aún en este año, en medio de la cuarentena, de la pandemia y de la situación económica y del cierre que hubo de iglesias casi un año, aún así Dios, como un alfarero divino, trabaja con nuestras vidas. Y quizás hoy, en el final, ya en este casi final de año, siente que te has echado a perder en las manos de Dios, que no estás orando como tienes que orar, que no estás ayunando como tienes que ayunar, que no estás buscando a Dios como tienes que buscar, que tu ánimo se ha ido, que todo lo que ves a tu alrededor está hecho pedazo. Pero he venido no para contarles solamente de vasijas rotas en la mesa del alfarero. He venido para decirles que Dios toma nuestro material, el barro, y vuelve a intentar hacer algo nuevo con nosotros. Así que yo he venido a decirte en esta mañana a través del devocional: hermano, hermana querida, pareciera que te has roto en este año en las manos del alfarero, pero Él está pensando hacer una vasija mejor a través de nosotros, con el mismo material, solamente que necesitamos que te rindas y que reconozcas la voluntad del Señor sobre tu vida. Hoy, hermanos, se enseña un evangelio moderno, el mal llamado evangelio de la prosperidad, o el evangelio apostólico, o el evangelio profético que se enseña hoy en día, que es una herejía, no sirve para nada, es una basura que ha salido de la mente de gente que distorsiona la palabra del Señor. Y entre las muchas palabras, hermanos, yo estoy haciendo todo un estudio de esto, cómo están hablando hoy los nuevos predicadores de este falso evangelio. Y entre las muchas cosas que usan palabras que son usadas por los brujos. Hay otros que usan palabras que han sido usadas por la astrología, por la brujería. Hay otros que están usando palabras que vienen de la teoría liberal de la psicología, palabras del ateísmo, y se las ha insertado con la palabra de Dios y se las mezcla. Y entre esas muchas, porque ya no tengo el tiempo ahora en el devocional de hablar, pero escuchamos palabras conquistadores, tener cielos abiertos, y aunque suena linda esa expresión, pero es una expresión que viene de los brujos de la India. También lo que hablan de cielos abiertos no es tanto del cielo, de este cielo de arriba de nuestras cabezas o el que contiene a Dios,
sino es abrir el cielo de nuestra mente en la meditación, en el yoga, en el poder mental. De allí vienen todas estas palabras, la palabra alineación. En estos días, dos planetas, Saturno, Júpiter, se han alineado con la Tierra. En un momento también el Sol, la Luna y la Tierra se han alineado, y de allí surge que los horóscopos y los elementos de acuerdo a la fecha de cada persona que ha nacido, llámese Leo, Cáncer, Acuario, Piscis, todo eso se saca un vaticinio y se suelta sobre una nación, se suelta sobre una persona para enseñarles lo que tienen que hacer o darles pequeños detalles de cómo va a ser el futuro. Todo eso es hechicería, todo eso aún mezclado con la Biblia se llama hechicería cristiana. Es un sincretismo donde se hace una sola masa, un barro de cosas que vienen de la hechicería y cosas que son sacadas de la Biblia. Pero una de las peores de todas son los que decretan. Los que decretan causa risa, porque para que haya decreto tiene que haber un rey, para que haya decreto tiene que haber un cuerpo de gobierno que decrete cosas, que lo haga ley y que toda una nación lo cumpla. Pero hoy, lamentablemente, algunos infantiles de la iglesia evangélica han tomado esta palabra y se la han enseñado a los adolescentes, se lo han enseñado a la gente inmadura, y hoy viven decretando todo lo que no les gusta. Le producen inmediatamente un decreto, como un veto en contra. Yo decreto que esto no va a ser así. Y resulta, hermano, que en la Biblia no vas a encontrar. Los decretos lo hicieron los reyes, los decretos lo hicieron los gobernantes. Y aun cuando el diablo decretó la muerte sobre nosotros, dice el apóstol, aún así el Señor tomó los decretos de muerte que había sobre nuestra vida y los colgó en la cruz del Calvario. Así que, hermano, jamás nadie nos ha llamado a nosotros a andar haciendo leyes que luego atentan cuando Dios quiere cambiar nuestra vida, cuando Dios quiere hacer una obra como el alfarero en el barro, hacer una vasija que honre, que lleve lo que le va a ser colocado. Entonces, hermano, a veces hoy el barro decreta contra Dios. Dice: Dios, yo decreto que esto que quieres hacer con mi vida no tiene que ser así. Sin embargo, tenemos, hermano, a Jesús en el momento que Él entiende como hombre, está en un cuerpo de carne, tiene sueño, tiene cansancio, tiene dolor, tiene preocupaciones. Todo lo que tiene un ser humano sentía Jesús, pero aún como Dios, con su mente, entiende que el plan de Dios es que va a morir en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, acompañado por 3 de sus discípulos, ya en el momento antes de ser tomado prisionero y ser juzgado y condenado, sube a una pequeña montaña. Y allí en esa montaña dice: muchachos, los he traído para orar, para que me ayuden, porque ahora he comenzado a sudar gotas de sangre a causa de la aflicción que tengo, de todo lo que me espera hacia adelante. Hay látigo, hay golpes de caña, hay golpes de puño, me van a deformar la cara, me van a romper la espalda con el látigo y luego me van a clavar las manos y los pies en una cruz y una lanza va a atravesar mi corazón. Ayúdenme a orar. Y allí los discípulos, cansados de haber subido la montaña, se duermen. Y Jesús ora al Señor de esta manera: Señor, no me gusta la copa que me has dado para beber. No me gusta. Va a ser amarga, va a ser horrible. Oh Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Yo no la quiero tomar, no quiero pasar el Calvario. Mas sea hecha
tu voluntad. Y en el cielo y en el trono de Dios hubo silencio. Y Jesús entendió que su Padre le estaba diciendo: Jesús, vas a pasar el camino del Calvario. Vas a tomar de esta copa amarga. Pero tira tu gozo hacia adelante, porque lo que tú hagas va a traer salvación a toda la humanidad. Así que, hermanos, ¿qué les parece si Jesús hubiera sido un decretadorcito de este tiempo? Hubiera dicho: decreto que la copa se rompa, que el camino del Calvario desaparezca delante de mi vida, porque yo soy triunfador, porque yo soy conquistador, porque mi generación va a alcanzar. Tonteras que se hablan desde la plataforma hoy en día. Simplemente se rindió y dice que al humillarse, Dios lo levantó y le dio un nombre que sobre todo nombre. Por eso, en este comienzo de la mañana, quiero decirte, hermano, hermana, siervo de Dios que estás del otro lado, ríndete, sube a la mesa del alfarero, gira las veces que tienes que girar, y cuando el Señor termine su obra contigo, te dará alguna cosa importante para contener. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si oramos al Señor y así comenzamos este día después del devocional? Todos los días digo, el devocional es buscar un lugar aparte, leer la Biblia, orar y ponernos en marcha. Así que nos falta orar y luego comenzar la tarea de este día. Antes que se ponga el sol, seguramente veremos la mano del Señor manifestarse en cada uno de nosotros. Padre, te ruego que bendigas en este día a tus hijos y que hagas una obra grande y buena con su pedacito de barro. Señor, nosotros somos nada más que barro en tus manos. Soy barro nada más, Señor, cantábamos años atrás una canción que se fue dejando a un costado. Soy barro nada más, pero aún, Señor, dice, de este barro, de esta nada que soy, algo puedes hacer tú, Señor. Y en este día nos rendimos a tu voluntad. No he entendido por qué he perdido seres queridos. No entiendo muchas veces por qué en lo económico no me va bien. No entiendo por qué mi familia está pasando las 1001. No entiendo por qué he llegado a este fin de año en esta situación. Pero lo que sí te digo, Señor, sea hecha tu voluntad, porque al final de la prueba, al final de la rueda del alfarero, habrá una vasija que aún tendrá que entrar en el horno de calor y allí tomar la consistencia, el valor, para que luego sea usada de una manera mayor. Nadie en la palabra del Señor fue usado por Dios si antes no hubo un proceso, hubo un trabajo, hubo un moldear. Y aun cuando algunos nos echamos a perder en tus manos, tú nos hiciste de vuelta, Señor, y nos has dado nuevas oportunidades. Bendigo a tus hijos, bendigo a tus siervos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice todo lo que hagamos en este día, en el nombre de Jesús. Y una vez más repetimos, sea hecha, sea hecha, sea hecha, no nuestra voluntad, sino la tuya, porque somos nada más que barro en tus manos. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hoy a la tarde, con los grupos de WhatsApp, con una buena cantidad de hermanos, estaremos mirando ya casi el final del tema del libro de los Salmos, y en esta tarde nos toca mirar el Salmo 121, un salmo espectacular al cual le vamos a exprimir y le vamos a sacar toda la riqueza que tenga para que nosotros aprendamos a orar y a cantar como lo hacía David cuando compuso estos salmos. Así que, hermanos, gracias a todos por orar por nuestras vidas. Gracias a los hermanos que de un lado y de otro nos animan a seguir adelante. Gracias a los que ayudaron a Operación Sarepta
muchísimas gracias porque Dios ha sido bueno, hermano, en ponerlos como una ayuda en esta hora tan especial que vive el final de este año. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos. El Señor les bendiga. Gracias por los saludos. El Señor haga una obra con cada uno de ustedes. Sé que hay hermanos que están del país y de afuera del país también. El Señor haga en cada uno de esos lugares una mesa de alfarero donde ustedes van a ser formados, moldeados, para que este 2021 tú lleves la gloria de Dios en tu vida. Él ha puesto, dice, en vasos de barro su gloria, para que la gloria sea siempre de Dios y no del vaso. Simplemente vamos a decir, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Así que hermanos, un abrazo desde Santiago del Estero y sigan adelante. Mañana vamos a tener otra vez el devocional y ya estaremos ante la Navidad, la Nochebuena, y también queremos hacer con Eloy, este gran ayudante que tenemos de los grupos y de organizar todo para el grupo de estudio. Así que estamos pensando también hacer algunas cosas lindas, importantes, que van a enriquecer nuestras vidas. Así que un abrazo, el Señor les bendiga y comiencen en este día con la bendición de Dios. Amén.